Y llegamos al final con una presentación, ya he dicho que me hace mucha ilusión varias veces hoy, voy a tener que inventarme otra cosa, pero es que esta me hace mucha ilusión, porque es la primera vez. Qué suerte tienes, ¿eh? Vamos a terminar el ESM Day, este evento, con una presentación que es la primera vez en el mundo que alguien ve esto. Es un proyecto de innovación. ¿Esto suena ya? ¿Sí? Sí. Sí, es la primera vez en el mundo, salvo los ojos de Aníbal, si lo han visto. Sí, bueno, vamos a poner esto un poquito en contexto, a ver de qué nos va a hablar esta gente de innovación. Gonzalo Martín, CEO de Inverbis. Gracias. Compañía gallega. Sí. Podemos decir gallega. O sea, de, vamos a ver tecnología española. De Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Process Mining. Sí. Nos vas a hablar de Process Mining y de Process Mining aplicado a Jira. Eso es. Lo que vais a presentar aquí, el equipo de Inverbis, es fruto de una colaboración que Tecnofor está realizando con Inverbis en un entorno de innovación, creando un conector para que la tecnología de Inverbis pueda explotar datos directamente extraídos desde Jira. Desde Jira, efectivamente. Pues nada, primicia mundial. La primera vez que alguien va a ver esto. La primera vez. Os recuerdo, preguntas en el Slido, en el QR, y ahora sí que sí. Gonzalo, vamos. Todo tuyo. Gracias, Pablo. Esto, mira, yo ahí no veo nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Explicaros muy rápido qué es minería de procesos. Muy rápido, porque casi nadie lo ha oído. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Y luego tratar de verlo en la práctica. Entonces yo tengo por ahí a John, colega, sin embargo amigo, nuestro director de desarrollo de negocio, que me va a ayudar con la demo después. En un caso que se trabajó con el señor Aníbal, que está allí de Tecnofor. Así que no, la culpa a ellos, ¿no? No sé si puedo pasar slide o no, porque yo no veo aquí. Bueno, mientras tanto, ¿alguien ha oído hablar de minería de procesos? 3, 4, 5, sí. Bueno, va sonando, ¿vale? Le doy. Sí. Sí, va. Es que como ahí no veo, no sé lo que sale aquí. Bueno, rápido, ¿qué es? Voy a empezar por lo que no es, porque en casi 3 años dedicado a esto, que es muy emergente, siempre que salgo de un cliente o de una reunión, todo el mundo dice, oye, qué bien la minería de datos. No, pues no es minería de datos. Eso pasa siempre. ¿Qué sucede? Que esta es una disciplina cuyo fundador dijo que es el puente entre la ciencia de procesos y la ciencia de datos. Entonces, si nos fijamos en estas bonitas hélices, pues aquí está la minería, no lo apunta, pero bueno, lo veis, por ahí está, la minería de datos, ¿vale? El mundo de la ciencia de procesos, ¿qué es? Pues es el BPM, la mejora de procesos, el diseño de procesos, etcétera, etcétera. Y el mundo de la ciencia de datos, pues es el que trata de encontrar patrones, insights, explicaciones, informaciones, visualizarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Ese señor con cara de holandés que veis ahí, efectivamente es holandés. Sí. Y es el fundador de esta categoría, porque se dio cuenta, allí a finales de los 90, que las empresas estaban informatizando sus negocios, ¿no? O sea, la informática de gestión grande, los RPs llegaron más tarde, ¿no? Estaban dejando rastro en forma de logs. Los logs, esa es la definición de Wikipedia, es una cosa bastante interesante, porque he remarcado ahí las palabras clave, ¿no? Es grabación secuencial, ¿vale? Son acontecimientos que van uno tras de otro, ¿vale? De un proceso. Es decir, alguien ingresa en un sistema y el log suele decir, alguien ingresó a tal hora, ¿no? Y evidencia un comportamiento del sistema. Los informáticos pusieron los logs para saber qué pasaba con su aplicación mientras lo usaban el público y los usuarios, ¿no? Bueno, pues de esa idea, y esto es un log, aspecto noventero, ¿no? También, ¿eh? Básicamente ahí tenéis pues un sello de tiempo, una fecha, y algo que ha ocurrido y una actividad, ¿no? De esta cosa tan simple, ¿vale? Pues la minería de procesos, aunque es más sofisticada, lo veremos, llega a esto, ¿vale? Al final hemos cogido los datos que tenéis en vuestra base de datos, en vuestros sistemas, para reproducir algo que es la realidad de cómo se ha trabajado. Y voy a darle la vuelta otra vez. La realidad de cómo se ha trabajado. Cuando tú diseñas un proceso en un BPM, en cualquier herramienta de procesos, diseñas una forma de hacerlo, que generalmente es la ideal, que pretendes que se conduzca así y pretendes que ocurra siempre así.
Bueno, pues la realidad demuestra que no. Si salimos no solo del ticketing, sino que pagamos también al mundo industrial o cualquier otra industria o servicio, las cosas nunca son como se planean. Eso que veis ahí reflejado y que representaría pues, la ejecución de un proceso completo, en realidad nosotros lo descomponemos en trozos, ¿no? Y es en cuántos caminos diferentes se han empleado para obtener el mismo resultado. Ya, pero es que hay más de uno. Hay un caso famoso en minería de procesos de una multinacional que tiene 35.000 caminos diferentes para emitir una factura. He dicho 35.000, no me he equivocado, ¿vale? Al final sobran muchos. Por lo tanto, la minería de procesos lo que hace es descubrir lo que ha ocurrido realmente. Aquí es donde vemos si el trabajo se ha repetido, ¿no? Si hemos ido para atrás, por hacer lo mismo, etcétera. Normalmente en un BPM lo que tienes es que nunca va para atrás, siempre va hacia adelante, ¿no? Bueno, ¿qué diferencias tenemos? Pues que ahora entendemos el comportamiento del proceso. Cuando lo pintamos y lo diseñamos, estamos queriendo buscar una aspiración. Y comportamiento no es lo mismo que diseño. Bueno, ¿qué permite eso? Saber cuándo se ejecuta como no lo hemos previsto. Cada vez que aplicamos esta información a cualquier proceso en cualquier empresa, aparece un porcentaje altísimo de veces que las cosas no se han hecho como alguien las diseñó. Puede ser grave o no puede serlo. Puede ser una tontería o puede ser sistemático. Pero en un caso de ticketing, ya el primero que hicimos hace años, solo el 47% de los casos el flujo de trabajo era el que se había previsto. Luego, o falla el diseño de la previsión o alguien se lo ha saltado, ¿no? Es decir, que es la primera cosa. ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo bueno de la minería de procesos es que podemos ir hacia atrás y encontrar la causa de por qué algo ocurrió. O las diferencias entre por qué algo tarda más, algo tarda menos, o algo tiene un efecto determinado, ¿no? Cómo se hizo la secuencia de actividades. Podemos hacer también compliance puro. Pensad en un banco que si tú le pides que te recomiende una inversión, el banco no tiene más remedio que pasarte un test de riesgo antes de recomendarte la inversión. Entonces, si lo hago al revés, no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces he hecho una recomendación que puede ser no del riesgo del señor, ¿no? Es decir, las actividades son las mismas en orden incorrecto. Estas son las cosas que también descubre la minería de procesos, ¿vale? Muy rápido. ¿Qué datos necesito? La respuesta normal es que los datos no los tengo, ahora veremos por qué. Necesitamos los eventos que demuestran el avance del proceso. He puesto acontecimientos porque es la definición de Wikipedia. Eventos es lo que suelen decir los informáticos, ¿vale? Entonces tenemos un modelo de datos que lo que nos pide es saber, ¿veis la columna de la izquierda que pone trace ID? Pues necesitamos un identificador único que nos diga, nos una todos los eventos de una ejecución. Si pido una pizza, llamo por teléfono, a partir de ahí hasta que me la entregan, hay una secuencia de actividades. Pues un identificador único de esa vez. Y así sigo sumando todas, ¿no? ¿Cuál es la segunda columna? Una descripción de la actividad, que ahí la tenéis humana, bonita. Pone hacer pedido. Pero vais a las bases de datos y pondrá asterisco @2p25 y es un código de algo, ¿vale? ¿Y qué más tienes? El sello de tiempo. Aquí tenemos principio y final. Luego medimos dos cosas, lo que ha durado el tiempo de la actividad y el tiempo que ha pasado entre actividades. Y ahora pensad en fábricas, ¿no? En una fábrica, pues una máquina mete un lote, tiene un tiempo de ciclo y mete 100 unidades. La siguiente máquina solo hace 50. Tengo doble tiempo de ciclo, tiempo de espera, que no termino de hacerlo todo, ¿no? Entonces, medir estas cosas tiene su interés, ¿vale? ¿Qué más? Pues un contexto del evento. Aparte de esas columnas, se puede añadir lo que nosotros llamamos atributos de todo aquello que sirve para informar de cómo se ejecutó ese evento. Pues ya lo estáis imaginando. Personas, máquinas, métodos, elementos de medio ambiente. Si volvemos a la pizza, ese día que entregamos llovió y por lo tanto la moto llegó tarde. Era el turno de mañana, era el turno de tarde. Era una pizza 4 quesos con 2 variantes o simplemente era el plain vanilla que no tiene complicación. Todos esos elementos nos permiten filtrar y ver la diferencia de ejecuciones en función del contexto que has tenido. Vale. No sé si me dejo algo más. Vale. Yo no tengo esos datos. Es lo que suele decir todo el mundo. Sí se tienen un montón de datos. No están modelados ni estructurados para hacer minería de procesos así como así. Pero hay muchos más datos de lo que la gente piensa, en todos lados, ¿vale? La cosa es sacarlos, ordenarlos, etc. Bueno, por eso que estamos. Hay más datos de lo que se espera siempre. No están preparados para extracción directa. A nadie se le ocurrió que se podían poner así para hacer la minería de procesos. Muchas veces están repartidos en más de un sistema. En el caso de Jira, pues está autocontenido, no hay mucho problema. Muchas cosas que se hacen con SAP están contenidas dentro de SAP. Pero si yo quiero seguir la pizza, resulta que el call center tiene un software, el de producción del restaurante tiene otro,
el sistema de facturación de toda la cadena de pizzerías tiene otro por arriba y luego tenemos una aplicación para llamar al motorista, ¿no? Luego al final tengo que reunir todo eso, que también se puede. Vale. Hacerse una prueba de valor casi siempre se puede. Todavía no hemos encontrado un sitio donde dicen no tengo datos y metes la mano por allí y aparecen datos. ¿Vale? Y si hay valor, luego crear los modelos de datos ya es viable, porque simplemente tienes que añadir información que ya está recogiendo en otro lado. Bueno, ¿cómo los extraigo y los transformo? Pues esto es un CSV, no tiene más. Entonces, si queréis probar, le decís al de sistemas, no, sácame un CSV. ¿Con qué columnas? Pues ya vamos a ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues exportar la base de datos y transformarlo, como toda la vida. Todo el mundo se horroriza cuando le decimos esto, pero a nosotros normalmente, si nos das un set de datos, pues en una semana lo hemos limpiado, lo hemos puesto todo y ya funciona, ¿vale? Puedo aplicar un conector nativo, que es lo que hablamos que hemos hecho con Jira, ¿no? Es decir, un sistema que de alguna manera ya sabe a qué tablas tiene que mirar, qué datos tiene que recoger, te compone el CSV y te lo enchufa en la herramienta. Y la tercera manera, más sofisticada, ¿no?, es cogerse, por ejemplo, una herramienta de virtualización de datos. Vemos las vistas de todas las bases de datos y hacemos cherry picking, ¿no? Me cojo de aquí, de allá y lo importo. Ni almaceno, ni historias, ¿vale? Para lo que os aplica a vosotros, pues es puramente conectarse a Jira y ya. Bueno, ¿qué hacer ¿cómo hacer datos con Jira? Pues conectándonos y analizando el caso. Yo tengo a John por aquí. John, ¿tienes máquina? ¿Sí? Mientras, ¿alguna pregunta? Porque ahora viene el efecto demo. O sea, puede ocurrir que esto se enchufe y lo que funcionaba hace 10 minutos ahora no funciona. Entonces, John dirá, tú me has puesto a hacerlo para que haga yo el ridículo y no tú. ¿Alguna pregunta mientras tanto? O el jefe lo va a decir. O alguien que levante la mano, o Aníbal que me provoque. Que ya funciona, vale. Yo como los cables los carga el diablo, me pongo por allí. Bueno, yo me llamo Ian Wallace, buenas tardes, lamento ser el último, lo siento, os ha tocado. A pesar del nombre intentaré hablar en español, no me lo tengáis en cuenta. Y lo que quiero hacer es enseñaros un poco en la práctica lo que ha contado magistralmente Gonzalo. Uy, magistralmente. Y la primicia mundial esta del conector, ¿vale? Vamos a empezar, digamos, por el principio, por Jira, ¿vale? Nosotros hemos hecho una instancia de Jira de prueba para fabricar el conector y para probar las cosas y tal. Entonces, parece un poco esto, ¿vale? Esto es lo que tenemos ahí y hemos definido una serie de flujos porque la gran cosa de aplicar la minería de procesos a las herramientas y a los procesos ITSM es que la mayoría se basan en flujos. Hay un montón de flujos allí y para eso sirven estas herramientas. Vaya, mira. ¿Qué ha ocurrido? Arreglaros rápido que si no se pone a hablar Gonzalo otra vez. Para llenar el vacío. Vale, entonces, tenemos aquí nuestra instancia de Jira y tenemos aquí definido pues un proceso de solicitudes, de peticiones, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo el flujo y hemos metido en nuestra instancia de Jira una serie de peticiones, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra herramienta? Con nuestra herramienta vamos a entrar dentro de la herramienta, está organizada por proyectos a los que pueden ser invitados diferentes personas, pueden colaborar, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos aquí un proyecto creado Tecnofor. A ver, voy a ir rápido en los pasos y voy a ir expeditando los temas por el tiempo que tenemos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar el conector para importar los datos de Jira que tenemos en esa instancia, ¿vale? Entonces, le damos a conectores. Como veis aquí hay una serie de conectores que ya tenemos hechos o en proceso de hacer. Seleccionamos el de Jira. Continuamos y esto es en modo wizard. Hay que meter aquí los datos de usuario, password y la URL. Esto... Como se ve, es muy seguro. Para decir eso... Nadie ha visto la clave, pero sobre todo nadie, puede recordarla. Nadie puede recordarla. Exacto, esta clave reto a cualquiera que la repita ahora. Tío. Le regalo mi libro, que me ha tocado como afortunado. No, por eso digo, ahora el reto es recordarlo. Pero... Vale.
Ok, entonces metemos los datos y ahora rezamos. Vale. Y entonces lo que nos aparece aquí son los diferentes flujos que hay definidos en la instancia de Jira a la que nos estamos conectando. Como he dicho, la nuestra es de prueba, entonces tampoco tenemos aquí una barbaridad. Voy a seleccionar los que luego voy a utilizar en la demo, incidencias y peticiones. ¿Vale? Selecciono esto y vuelvo a rezar. Y está trabajando. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es se conecta a la instancia de Jira y se trae los datos. Y la gracia de esto es que todo ese rollo que ha contado Gonzalo de transformarlos, de hacerlos en modelo de datos, de no sé qué, no sé cuántos, lo obviamos. Es decir, ya está preparado para entender el modelo de datos de Jira y para importar los datos que necesitamos de los diferentes flujos que hayamos seleccionado. ¿Vale? Bueno, esto está importando y tal. Como no tenemos tiempo, yo tenía ya creados aquí, curiosamente, unos sets de datos que están cargados ya en la herramienta. Ya había terminado. Vaya. Pues volvemos entonces. Bueno. Da igual, da igual. Espera, vamos a volver porque si no la gente no se va a creer que los ha importado. Entonces estos que veis aquí que ponen Jira son los que han traído con el conector. Estos que ponen CSV son los que he cargado yo a base de un CSV. Entonces si entramos por ejemplo en las peticiones, pues como veis aquí lo que tenemos es el primer, digamos, proceso que nos está enseñando la herramienta de los datos que se ha traído de Jira. Voy a volver al mío porque tiene más datos. Es decir, nuestra instancia de prueba de Jira no hemos tenido tiempo todavía de cargarla bien con todos los datos, entonces hay pocos datos. Con lo cual, para que el análisis sea, digamos, más rico, pues voy a utilizar esto que tenía ya cargado antes. Entonces, lo primero que se ve al entrar en la herramienta es un diagrama de proceso que corresponde a la ejecución que más veces se ha hecho de este proceso. Es decir, como ha dicho Gonzalo antes, lo que nos encontramos es que un flujo cualquiera normalmente no se ha ejecutado de una única manera como estaba diseñado, sino se ha ejecutado de un montón de maneras, que es lo que llamamos variantes. Entonces, la que nos aparece es la variante más ejecutada. Y esta variante, digamos, puede corresponder con el proceso diseñado, el happy flow que llamamos nosotros, o puede no corresponder con el proceso. ¿Vale? A partir de aquí tenemos que, si veis aquí, hay 13 variantes de cómo se ha ejecutado el proceso de peticiones en este set de datos, ¿no? Entonces, si vamos incrementando el número de variantes, vamos viendo cómo el diagrama se va complicando. Estoy conectado por la wifi, o sea que esto no va a ir lo más rápido. No, ya está renderizado. Vale. Vale. Entonces, como veis aquí, el diagrama se complica. Es decir, aquí ya no tenemos un flujo tan, digamos, sencillo como tenemos. Como ha dicho Gonzalo, con datos reales, esto es una demo, aquí tendríamos cientos de variantes o miles de variantes y el diagrama se vuelve ingobernable, lo que en el mundillo se llama el espagueti. ¿Vale? Entonces, para poder, digamos, seguir un poco estos datos y realizar un análisis sobre lo que es, bueno, aquí lo que veis a la izquierda son los datos del set de datos. Aquí tenemos 108.000 trazas o 108.000 ejecuciones del proceso. ¿Vale? Tenemos la duración media, tenemos las desviaciones estándar, tenemos el rango de fechas de este set de datos en particular y aquí, en este, tenemos una información similar, pero que corresponde a lo que estamos viendo en el cuadro. O sea, en este caso es igual porque como hemos agregado todas las variantes, estamos viendo lo mismo que el set de datos completo, pero si hubiéramos filtrado, tendríamos aquí los datos solo de la parte que hemos filtrado. Siguiente punto, la exploración de las variantes. Como hemos dicho, el intentar hacer un análisis con ese espagueti, sobre todo cuando hay muchas cosas, es bastante difícil. Y es mucho más fácil pues, hacerlo por trozos, como decía Jack el Destripador. Con lo cual, aquí nos aparecen ordenadas en volumen de ejecuciones las diferentes variantes del proceso. Entonces tenemos la variante 1, que es esta, pero luego podemos pinchar en la variante 2, que es un 17% de las ejecuciones, o en la 3. Aquí el sistema les asigna un número aleatorio o a lo mejor siguiendo alguna regla que yo no conozco, pero la realidad es que aquí están ordenadas todas las variantes que podemos tener del proceso. ¿Vale? Además de esto,
Joder. Esto a mí del trackpad no se me da muy bien. Además de esto, tenemos otra herramienta que es el inspector de bucles, ¿vale? Y el inspector de bucles lo que nos va a enseñar son todas las variantes en las que hay un bucle en el proceso, es decir, en las que una actividad pues va a un sitio y vuelve otra vez a la actividad anterior. Entonces, como veis aquí, pues tenemos un bucle en la que se deriva al nivel 2 la incidencia y después vuelve al nivel 1 otra vez, ¿vale? Y así tenemos lo mismo, ordenados los bucles en función de las ejecuciones que tienen. Tenemos también unas métricas básicas del proceso, ¿vale? Tanto de variantes, de actividades y transiciones. Y aquí tenemos pues, las variantes que más se repiten, las que tienen la duración más larga, la más corta, las que tienen la desviación estándar mayor, etcétera. Actividades lo mismo, es decir, cuáles actividades tienen las mayores duraciones, etcétera, etcétera. Y luego incluso transiciones entre actividades, ¿no? Donde podemos identificar cosas raras porque normalmente las transiciones deberían seguir, digamos, un camino así y bueno, pues te encuentras pues que hay a lo mejor transiciones que se han ido pues por un camino que se ve claramente que no es el suyo, ¿vale? Y por último tenemos el visor de las trazas, que básicamente, como veis, lo que se está mostrando es lo que os ha enseñado Gonzalo antes, es decir, el modelo de datos que hay detrás de estos procesos, tanto en su parte, digamos, de log, como en su parte de atributos. Aquí veis que tenemos pues, el issue type, el request type, el impacto, la severidad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces vamos a ver al principio y os voy a hacer un par de, digamos, un flash rápido de un par de análisis donde podemos empezar a trabajar con esta herramienta para detectar, digamos, cosas interesantes, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por hablar de SLAs. Tenemos aquí una serie de filtros predefinidos que podemos aplicar, ¿vale? Son filtros de actividades, de arcos, de atributos, de tiempos y de duraciones, ¿vale? Que podemos aplicar. Yo, para ir más rápido en esto, ya tengo unos filtros predefinidos preparados aquí. Entonces, vamos a hablar de SLAs, ¿vale? Por ejemplo, entonces yo voy a coger aquí un filtro que tengo hecho ya, que es el SLA individual impide trabajar, ¿vale? Este es un filtro que me he creado en el que, como digamos el SLA de resolución, estamos hablando del de resolución aquí, depende del impacto y de la severidad, pues he filtrado los impactos, he combinado filtros de impactos, severidades y del tiempo de duración para ver cuáles son las trazas que no están cumpliendo este SLA en particular, que son 6 horas. Según lo que hemos definido en esta instancia de día, son 6 horas, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, aquí ya he filtrado, con lo cual tengo que hay 26.000 trazas que no cumplen el SLA de individual y impide trabajar, es decir, un 25%. Ten en cuenta que estos son datos de demo. Y además hay 13 variantes, es decir, esta rotura del SLA se produce en todas las variantes que tenemos del este. Siempre hay alguna que ha sobrepasado el SLA. Bueno, vamos a intentar ponerle alguna luz a esto, a ver qué es lo que está pasando de verdad. Bueno, una de las razones por las que podemos, digamos, violar, por decirlo de alguna manera, permitidme la expresión, el SLA es porque hay bucles, ¿vale? Entonces me voy al inspector de bucles y aquí veo una serie de bucles. El más común, obviamente, es el que se deriva al nivel 2. Aquí donde, tal y como tenemos configurada la instancia de Jira, aquí donde hablamos de derivada, estamos derivando al nivel 2. Y cuando hablamos de trabajando en ello, estamos hablando de que este es el nivel 1, quien lo tiene. Derivación al nivel 2, pues es uno de los principales, 5,6%. Tenemos luego el siguiente bucle, que es otra derivación, esta vez a un tercero. Es decir, bueno, aquí lo hemos traspasado a una compañía externa. Vamos pasando bucles. Este no lo voy a comentar ahora porque lo voy a comentar más tarde. Pero, por ejemplo, este, que es en un 2,1% de los casos, no hemos cumplido SLA porque estamos esperando alguna información del usuario. Es decir, o bien los usuarios pasan de mí, cosa que parece poco probable porque el SLA es de me impide trabajar, o
de alguna manera, esa parte del proceso no está optimizada para que los datos que necesito del empleado para poder realizar esta los tenga. Y en un 2,1% de los casos tengo que volver a hablar con él para conseguir esos datos. Si miramos en duraciones, ahora lo que estoy viendo aquí es el mismo proceso, pero ahora lo estoy viendo las duraciones de los arcos, lo que estoy viendo es que estoy perdiendo 4 horas en este proceso. Es decir, este ping-pong de esperar a ver qué me dice el usuario y tal, me está costando 4 horas, cuando el SLA es de 6. Es decir, que si yo consigo resolver esto, investigar qué es lo que pasa, si es que hay un dato que no se está capturando bien o lo que sea, me puedo ahorrar 4 horas. Es decir, puedo estar cumpliendo el SLA en este tipo de procesos, ¿vale? Pero vamos a mirar otras cosas que yo podría buscar mirar por aquí. Por ejemplo, vamos a irnos, y repito, aquí he sido expeditivo, vamos a irnos a las reaperturas, ¿vale? En este flujo que hemos definido para nuestra instancia de prueba de Jira, hemos definido que las reaperturas ocurren cuando en este flujo se cierra una incidencia y pasa a esperando a gente. Es decir, ese flujo definido así es el que indica que hay una reapertura de incidencia y luego hay otro cierre al final de esa incidencia, ¿vale? Entonces yo lo tengo muy fácil, porque si me voy al filtro de arcos que están sucediendo, con seleccionar todas las trazas que tengan un cerrado y después un esperando a gente, estoy viendo las que tienen una reapertura. Es decir, se ha cerrado, ¿vale? Y aquí podéis ver el flujo, trabajando en ello, resuelto, cerrado, y de pronto se deriva otra vez a esperando a gente, vuelve a trabajando en ello y vuelve es decir, aquí ha habido una reapertura de esa incidencia. En este caso concreto de cómo tenemos definido el flujo, ¿vale? Podemos ver que esto está ocurriendo en un 17% de los casos. O sea que aquí ya podemos ver que tenemos un problema de reaperturas en un tema importante. Y podemos incluso pensar, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues una de las razones podría ser esta. Estoy en duraciones, ¿vale? Fijaos en el tiempo que pasa entre resuelto y cerrado. Es decir, 5 minutos. Y automáticamente deriva a la reapertura de esto. Esto me puede estar indicando que quien sea que ha resuelto esta incidencia no está esperando lo suficiente al feedback del usuario, del peticionario, para cerrarla. La resuelve y la cierra inmediatamente. Está cerrando en falso, básicamente, pues un montón de incidencias, tantas como 18.600. Pero es que incluso puedo decir, ¿y este problema lo tengo con un grupo, digamos, específico de agentes o con un nivel de atención especial o con un grupo de atención especial? Bueno, pues vamos a verlo. Voy a filtrar aquí. Estoy haciendo trampa porque, como he dicho que para hacerlo más rápido, pues lo tengo ya predefinido aquí, pero tengo un filtro que es, hay un grupo de atención que es el grupo J, pues voy a filtrar por grupo J. ¿Y qué me sale? Pues que prácticamente el 100% de estas reaperturas las está causando nuestros amigos del grupo J. Con lo cual, bueno, pues sé que tengo que investigar un problema con este grupo y con el cierre de incidencias, ¿vale? Y bueno, como me quedan todavía 5 minutos, voy a hacer un último caso, ¿vale? Y en este caso, lo que voy a hacer es elegir un tipo de solicitud, ¿vale? De estos de aquí, voy a filtrar por ese tipo de solicitud solo. En este caso, solicitar un nuevo acceso a una aplicación, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tengo mis solicitudes, tengo que un 38% de todas las solicitudes que se han hecho son del tipo este, ¿vale? Y voy a entrar en mi explorador de variantes, ¿vale? Entonces aquí tengo todas las variantes que ha seguido esta solicitud, ¿vale? Esta es en general el flujo más seguido y es en general, podríamos considerar, el flujo estándar en el que se aprueba, trabajando en ello. Esto, como es acceso a una aplicación que tenemos outsourceada con nuestros partners, pues se deriva a los de la aplicación, dan el acceso, se resuelve, se cierra, etc. Es decir, aquí hay una derivación al siguiente nivel de atención, que es el que realmente hace resuelve la incidencia. Como veis,
este Happy Flow, o bueno, Happy no sé si llamarle, pero el Flow estándar, tiene una duración media de 1 día y 1 hora. ¿Vale? Voy a ver qué pasa con las siguientes variantes. Y, me encuentro con una cosa extraña aquí, y es una que no sigue el flujo establecido, es decir, derivamos, pero de derivada pasa directamente a resuelta y a cerrada, es decir, no hemos pasado por lo que teníamos definido en nuestro flujo en Jira, que es tiene que volver al nivel 1 para que el nivel 1 solicite el feedback del usuario y cierre, en su caso, la incidencia o no lo cierre. Esto se lo está saltando. Aquí hay algo extraño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues esencialmente que el nivel 2, o el siguiente nivel de soporte, que es el que resuelve la incidencia, está directamente cerrando, dando por resuelta y cerrando las incidencias. ¿Vale? Pero es que si nos fijamos en las duraciones, esta variante del flujo, en vez del 1 día y no sé cuánto, que era el flujo estándar, está durando 21 horas y 36 minutos, es decir, está durando menos. Aquí lo podemos ver mejor. Si pinchamos en duraciones, teníamos que en la variante anterior, la variante estándar, pues entre que el nivel 2 de soporte se la devuelve al nivel 1 para que la cierre, pasan 3 horas y luego pues el nivel 1 pues remolonea un poco y hasta que le da por resuelto pues pasan otras 4 horas. ¿Vale? En cambio, si nos vamos a nuestro flujo, digamos, alternativo, que es uno no esperado, que es uno que no estaba definido así, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que se deriva y lo resuelven y, bueno, pues tarda la misma 4 horas remoloneando, pero la cierran ellos. Entonces, aquí tenemos una clara oportunidad de, para cierto tipo de peticiones, no estoy diciendo que sean todas y tal, pero habría que analizarlo, puede decir, oye, en vez de que retorne al nivel 1 para que la cierre el nivel 1, que la cierre directamente el nivel 2 y nos estamos ahorrando pues 4 horas de tiempo en este proceso. Y bueno, tenía una más, pero bueno, creo que ya veis un poco por dónde van los tiros y lo que se puede hacer con esta herramienta. Además de esto, que es la parte de análisis de la herramienta, tenemos una parte que es de monitorización, una parte que es de seguimiento. Es decir, una vez que tienes los procesos metidos aquí y tal, los puedes monitorizar, los puedes seguir y puedes crear dashboards con los cuales pues, puedas tener una información sobre cómo se están ejecutando estos procesos, etc. Entonces, os voy a enseñar uno de ejemplo aquí, ¿vale? Que sería el dashboard que tendríamos para esto, en el cual esto es completamente personalizable. Aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tendría aquí las cuestiones que quiere seguir del proceso. Pero en este caso pues tenemos cumplimiento global del SLA. En primera respuesta pues tenemos un 86% de cumplimiento y un 14% de incumplimiento. Y en resolución pues ahí somos mejores y solo tenemos un 6% de incumplimiento. Pero es que además lo podemos ver por tipo de variante, es decir, ¿dónde están mis incumplimientos? Pues evidentemente en las reaperturas y en estas que he hablado yo de esperando usuarios, seguidas muy de cerca de las derivaciones al nivel 2. En cambio, las derivaciones al terceros, tengo un nivel de incumplimiento, pero es menor que en este otro tipo de variantes. ¿Vale? Por tipos de petición, pues lo mismo, tenemos aquí que las de solicitar una nueva aplicación son las que se nos van, y luego nuestro famoso grupo J, que se está yendo de madre porque no hace más que reabrir las incidencias. ¿Vale? Otro tipo de indicadores que podemos tener, pues los de reapertura de tickets que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí los tenemos pues por tipo de solicitud. Aquí están, a ver, las solicitudes de nuevo equipo, pues a lo mejor ahí tenemos que hablar un poco con nuestros partners que nos suministran los equipos para ver qué está pasando ahí. Tenemos por grupos nuevamente, ya sabemos lo del grupo J, que es el que las está reabriendo todas. Y luego tenemos por tipo de solicitud también, por ejemplo. Es decir, y aquí nuevamente nos vuelve a aparecer que el solicitar el nuevo equipo es la estrella del con un montón de reaperturas. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo básico sobre los datos de demo, pero son el tipo de cosas que uno puede tener, digamos, y hacer un seguimiento sobre ellas a partir de la información que nos proporciona la herramienta. ¿Vale? Y con esto, pues lo damos por finalizado.
Joder, tío, he cumplido, vamos, soy como el youtubero ese que hace el reportaje en 30 minutos. Estaba y que dice, ensayado, ¿eh? me queda un segundo, os quiero a todos. Si no fuese por el tiempo de las preguntas, lo clavas. O sea, ya ves, es Ah, verdad. que pero eso no contaba, eso no es el plus. Espérate, Pablo, que además tengo una reivindicación que hacer. Dices, Mi coche es un servicio, no es un producto. tu coche es un servicio. Es un servicio para mis Bien, hijos. Pero eso es las cañas. Es- O sea, ahora es- hablamos de cañas. es- Es un servicio servicio público. para mis hijos. tío. Que lo que tienen tus hijos son servicio de chofer, que no lo mismo. Yo pensaba que había bis. Que había visto, efectivamente, ahora que cuando la gente aplaude, otra. Y repetimos otra vez. Oye, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Es espectacular la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar a esta tecnología, al process mining. Tenemos una sola pregunta que nos pregunta, pero por supuesto hay que decirlo. Alguien levanta la mano, ¿eh? Sí, hay alguna pregunta, Bueno, la primera no es una pregunta, pero es desde obligado cumplimiento. Alguien se ha acordado de agradecer la colaboración de Álvaro en la creación de este conector. Álvaro Jardón es uno de nuestros compañeros de Tecnofor que ha estado trabajando intensamente con Inverbis. Perdón, y que no ha podido Álvaro. estar aquí. Nos habíamos olvidado decirlo. No nos habíamos olvidado. Pero no ha podido estar hoy aquí. Y es muy bonito que os hayáis acordado, la gente de Inverbis, porque habéis sido vosotros los que os habéis acordado de Álvaro. Muchísimas gracias. Bien, tenemos una pregunta. Dice, ¿necesita la herramienta un periodo de aprendizaje de los datos? De los datos, no, esto no es machine learning. No. Los datos están, los datos lo estructuran y sacamos la información y ya. Y ahora te pones tú a investigar. Un problema que tiene esto, aquí no está el caso. Muchas veces cuando llega, sacamos la información, la gente dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero normalmente el dueño del proceso conoce su proceso. En cuanto empieza a ver flechitas, el olfato le dice, ¿qué pasa si miro esto por aquí y por allá? Y normalmente en nuestra experiencia siempre encuentran cosas inesperadas. ¿Cuánto impacto tiene eso en el negocio? Pues depende. Alguna puede ser una sorpresa y ahí se queda. Y otra dices, no, eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, cuando estamos con muchos volúmenes, aquí hemos metido 100.000, pero piénsate un call center de una teleco grande, es que hablamos de 3 millones de trazas a lo mejor en un mes y no sería mucho, ¿no? Entonces el análisis es más rico, ¿no? Entonces, no, los datos no tienen que aprender. El tiempo de renderizado que veis ahí era por la wifi, va más rápido normalmente y había 100.000 trazas, ¿no? O sea que es rapidito. O sea, realmente ingestan los datos y la clave está en el análisis. La clave está claro, que sepas hacerle preguntas a tus datos. O sea, nosotros podamos suponer, ¿dónde tienes problemas tú en los procesos? A priori todo el mundo en dos, en el tiempo y en el coste. A partir de ahí tú conoces tu operativa y cuanto más hayamos enriquecido ese lado que hemos puesto en verde, que son los atributos, más fino puedes seguir bajando, ¿no? Aquí el grupo G o grupo J, el culpable, ¿vale? Esto es ahora que nos gusta, a veces no buscamos personas, pero tú buscas hasta a la persona dentro del grupo J que ha hecho algo o que no ha hecho algo. De Y todos esto modos, no es represivo, esto es aprender de cómo nos salen las cosas, ¿no? Ponte el grupo J abajo. El grupo J. Hay una cosa que estamos haciendo también, porque es verdad que nosotros somos expertos en minería de procesos, pero no somos expertos en los procesos diferentes a los que se aplica. Pero para eso estamos trabajando con gente como vosotros, efectivamente, y con gente en otros campos. Y lo que estamos es que está en el roadmap. Lo que estamos preparando son una serie de informes, digamos, estandarizados para tipos de procesos verticales que sacaremos pronto y que te ayudarán en una primera fase a decir, mira lo que me está saliendo, ¿no? Y a partir de ahí pues puedes hacer tu investigación o lo que sea. Entonces aquí la colaboración vuestra con Aníbal y tal en los procesos de Jira para crear unos dashboards estandarizados, los más normales y comunes, va a ser clave, y estamos haciendo lo mismo con sanidad y con otras cosas para tener unos dashboards ya personalizados por tipo de proceso o por tipo de industria que permitan, digamos, ese primer análisis, pues no tener que, digamos, trillárselo uno entero. Una nota rápida sobre análisis. Aquí lo que hemos visto es análisis post-mortem, por decirlo así. Son datos históricos. Pero ¿qué pasa si yo ya he entendido mi proceso y mis problemas y yo configuro actualizaciones hasta en tiempo real si quiero y me pongo alarmas cuando aparezcan situaciones que yo quiero prevenir o entender? Entonces aquí tienes el doble juego. Yo aprendo de mi proceso y luego puedo monitorizarlo de la manera de la eficiencia que quiero buscar. Ok, tengo una pregunta más, la gente se está animando, última hora. Dice, una pregunta sobre los logs.
Es evidente que en server sí tenemos los logs disponibles, pero en cloud, ¿cómo se puede realizar este proceso? Yo la respuesta del cómo no la tengo, a lo mejor vosotros sí, pero lo que hemos visto, esa instancia de demo era cloud. Cloud. Sí, esto es cloud Esa todo. instancia de demo era cloud, así que lo están sacando. Mira, ¿Cómo lo hacéis? Pues, Aníbal, ¿cómo lo hemos hecho? No, pues básicamente es conocer las tablas de... Es automático. No, hombre, esto es una comunicación entre bases de datos como cualquier otra, y el problema que tú tienes únicamente es como el que hace una ETL. Tiene que saber qué dato tiene que coger, en qué sitio y cómo transformarlo, por resumirlo mucho. Entonces, si se conocen las tablas de Jira y entonces vemos cómo se construyen los flujos, dónde recogemos el sello de tiempo, dónde sabemos dónde está la actividad, dónde podemos decir que este ticket ha empezado y ha terminado, entonces ya estamos construyendo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar con otras herramientas de ITIL? Que aquí no está contenido quién era el equipo, pero a lo mejor está en otra base de datos, entonces ahí viene el trabajo de esto. Aquí es importación pura de Jira, hemos entrado, hemos leído la base de datos y hemos sacado lo que hace falta, que no es todo lo que tienes. ¿Vale? Entonces hay veces que dicen, no, es que tengo una base de datos inmensa, no sé cuántos gigas y tal. Pues al final quitas todo lo que no hace falta y ya no son tantos tampoco, ¿no? O sea, que es así, no tiene más. Fantástico. Yo os digo sin haceros una pregunta más. Haznos. Desde el punto de vista de gestión tecnológica, la hacéis vosotros, la hace el producto. O sea, hay que ingestar los datos, la gestión tecnológica la hace, la clave está en hacerle preguntas a los datos. Si hacemos la comparación con el data mining, lo siento, es muy evidente, tú mismo lo has puesto al principio, pues hay data scientist. ¿Dónde buscamos un process scientist? ¿Eso que No, hombre, se estudia? claro, es que el mundo de la industria lo tiene mucho más desarrollado, porque ellos inventan estas cosas, pero al final las técnicas de mejorar procesos son un poco las mismas, ¿no? Si habéis visto, cuando John ha presentado el catálogo de variantes, el que se haya fijado se da cuenta que en el fondo estás pensando un Pareto, ¿no? Luego, normalmente mejorar de procesos siempre se busca un Pareto, es decir, ¿dónde está el 80%, el 20% de cosas del 80%? Ya tienes una pista para ir mirando. Si voy buscando mejorar de tiempo, ¿qué es lo que más tiempo me consume? Estas tres. Pues vamos a ver si optimizamos las tres. Si voy buscando compliance, ¿qué busco? Busco los casos raros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo variantes muy chiquititas, etcétera, y yo detecto problemas? Pues vamos a buscar esas a ver qué ha ocurrido, ¿no? Fíjate que en compliance la ventaja es que aquí tienes el universo completo, no es muestreo, ¿no? Y bueno, en el caso de Jira yo no veo muchos problemas de compliance, pero pensad en un protocolo médico que no llegó la prueba a tiempo o ha habido que repetirla porque se ha pasado la fecha, pensad en el caso que he puesto de banca, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues probablemente será el 0,02% de los casos. Ya, pero haces 1 millón de operaciones al mes. Esas 20 que aparecen por ahí, ¿cuánto riesgo tienen si alguien reclama? O si la inspección de algo gubernamental. Entonces, hay muchas aplicaciones que depende de tu proceso, tu circunstancia y cómo lo conozcas, ¿no? De todas maneras, aquí le podemos llamar Process Scientist, que nos va a quedar muy chulo y va a molar un huevo. Pero aquí la clave está en que esto no está orientado a mentes pensantes que buceen en los datos y tal. Está orientado al director del service center de donde sea, del CAU de donde sea, del call center de donde sea y tal, al jefe de operaciones, que será el que vea esto y diga, hostia, y se están haciendo estas cosas realmente. Y entonces es cuando empieza a rascar. ¿Y por qué? Y es el equipo J, no es el equipo J. Y es tal. Es decir, esto es una herramienta que está muy orientada y quien le puede sacar muchísimo partido es a los responsables de operación, sea de operación del proceso, sea el proceso que sea. Sean los responsables del service center, sean los supervisores del service center, sean lo que sea. Esos son quienes de verdad le sacan el partido. Si me estás dando anécdota, cuando hemos llamado a Portafrío a una empresa, siempre o nos mandan al de innovación, mola, ¿no? O al de sistemas. Bueno, pues ninguno de los dos. El de sistemas, ay, me vas a dar problemas, tengo que sacar datos. El de innovación ya tiene su rollo. Lo ve el de línea y dice, yo quiero eso. Fantástico. Pues muchísimas gracias por venir Gracias a ti, Pablo. a esta charla de cierre del Tecnofor SMB. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.